por él y los que nos casamos y los que nos casamos con nuestras esposas o usted que se casó con su esposo, pues es considerado como un estado santo. Entonces, el matrimonio es un estado santo del hombre, la mujer y Dios. Y hay dos sexos, que es hombre y mujer, y allí es donde se aprueba el matrimonio en un estado santo. No hay otra forma. Podrán haber otros arreglos entre personas, pero este es el matrimonio que nosotros creemos y es el matrimonio que Dios ha establecido. Una de las cosas que platicamos en las pláticas es que pues que Dios no es que Dios no es machista, pero tampoco Dios no es feminista, sino que Dios es un Dios de orden. Entonces Dios estableció un orden en las familias y Dios establece familia. Y en lo largo y en el tiempo que nosotros llevamos, hermanos, de que nos casamos, ya vamos a tener 12 años de casado en este año, tenemos 11 años. Y para mí ha sido una bendición disfrutar de mi familia, disfrutar de mi esposa, de nuestra casita. Y hemos tenido muchas experiencias juntos, hemos vivido muchas cosas, pero también hemos tenido momentos difíciles. No ha sido así como tan fácil permanecer, porque con la tristeza y en el andar, en el caminar, pues hemos conocido personas que se casaron y que ahora todavía, que ya no están juntos, que su matrimonio, su relación terminó. Entonces, estas son crisis en la familia. He conocido familias preciosas que han pasado muchos años después y los encuentro y ya no están y ya no están juntos. La persona está con otra persona, el otro cónyuge está en otra parte, solo o acompañado. Pero tener una familia, yo le decía a unos hermanos hace unos días que platicábamos con ellos, tener una familia es una de las cosas y de los ministerios más difíciles de los hombres hoy en la actualidad, porque tener una familia a veces no siempre se conlleva fácilmente. Tener una familia, que los papás tengan el control de los hijos, que los papás puedan educar y tener ese control con sus hijos, puede que sea algo muy difícil y un reto bien difícil. Entonces, el hombre se prepara para estar con su familia, para estar en el lugar que Dios le dio. Y nada es extraño a la palabra de Dios, nada es extraño a la palabra de Dios. Dice la escritura que Dios creó al hombre y Dios miró que el hombre estaba en el huerto y Dios miró que entre las razas de los animales, entre los animalitos había hembra y había macho, y veía que las parejitas andaban y el pajarito estaba con su pajarita y el león estaba con su leona y estaban con sus manadas y pero el hombre estaba solito. Entonces Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre y de su costilla del hombre sacó una pareja para el hombre y Dios dice que le llamó varona. Y es el sexo que conocemos como mujer. No fue su primer nombre de Eva, no fue Eva, fue varona. Dios la hizo varona para que estuviera con su varón. Entonces, hermanos, Dios los estableció en un lugar y eso era lo que platicábamos esta semana precisamente en un curso de matrimonio para toda la vida, y platicábamos que Dios pone al hombre en un estado santo y Dios en ese estado santo que puso al hombre, que puso a Adán y que puso a Eva, le llamó huerto. Dios le llamó huerto. En la actualidad Dios pone en un estado santo a las parejas, a los matrimonios, y le llamamos eso matrimonios, porque son matrimonios, aunque son de dos, pues se incluye a Dios y por eso se le llama matrimonio. Entonces es Dios, es el cónyuge, es la mujer y el hombre más Dios, son tres, por eso se le llama matrimonio. De allí surge la palabra, porque es una idea precisamente creada por Dios. En el matrimonio y en las familias, pasan circunstancias y pasan situaciones difíciles. Hace mucho estaba en un certamen de belleza que siempre fui porque estábamos ahí, estamos en una plaza y justamente había un concurso, un certamen de belleza. Las señoritas tenían que participar y decir sus discursos, y una de ellas dijo en su discurso que la familia, le preguntaron, que le hacían preguntas, y siempre recuerdo la pregunta que ella dijo, le dijeron, ¿para ti qué es la familia? Y ella dijo, para mí la familia es un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, que se dan amor, que se dan cariño y se dan respeto.
Entonces, bueno, se me quedaron esas palabras. Entonces yo creo que eso es la casa, yo creo que eso es la familia, y yo creo que Dios, haciendo una similitud, una comparación, Dios puso al hombre, Dios puso a Adán, puso a Eva en el huerto, los puso allí y el Señor les proveyó de todas las cosas. Fíjese que una de las cosas en la familia es, como un día alguien me dijo, es que teníamos planificado nada más tener 2 hijos, pero resulta que estamos otra vez embarazados. Y si ya no sabemos cómo le vamos a hacer en cuanto a las finanzas. Y yo digo, hermanos, si tenemos a un Dios de tanta misericordia y de tanto amor, que Dios no les dejó con sus 2 hijos, Dios no les va a dejar con el tercero. No sé si han oído hablar de esa es la torta bajo el brazo, esa es la bendición que Dios le va a dar, porque si Dios se los permitió que lo tuvieran, Dios les va a proveer, Dios les va a dar. Dios le proveyó en el huerto del Edén a Adán y a Eva, le proveyó de toda bendición, incluso dice, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero el versículo dice, el del capítulo 2, dice, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios pone a las familias, hermanos, y tener una familia es una bendición. Y dice, y Dios mandó al hombre, de todo puedes comer. O sea, Dios es el principal proveedor de nuestras familias, y que Dios promete en su palabra que cuando estamos en un estado santo del matrimonio, de la familia, no tendrás necesidad de ningún bien. Si estando mal, Dios a veces tiene misericordia de nosotros y nos bendice, cuánto más cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Pero mire, hermano, sin perder el enfoque del mensaje, el asunto es que Dios es un Dios que provee para las familias. Dios le va a proveer a usted, Dios le va a proveer, no se preocupe. Le decía a mi esposa mientras conducíamos hacia acá, no te preocupes, amor, Dios va a mandar una bendición, y Dios, no sé, ese es asunto de Dios. Nosotros solamente tenemos que hacer la parte que nos corresponde como familia. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que comprendernos, tenemos que abrazarnos, tenemos que besarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que estar en el estado de familia para que entonces Dios mande su palabra diciendo, tengan de todo lo que necesitan. Entonces Dios promete en su palabra que Él para las familias tendrá una provisión de todo lo que ellos necesiten. Fíjense, hermanos, que así como el hombre adquiere una familia y como podemos tener una familia, y como mencioné que para mí, en mi experiencia, hay una de las cosas más difíciles para los hombres, para un líder de casa, yo creo, es conllevar a la familia. ¿Cuántas mamás no quisieran hoy en la actualidad estar con sus hijas allí en el templo, en la iglesia, sirviendo a Dios, y con todas sus hijas y con todos sus nietos? La mamá que ama a Dios, eso es lo que quisiera para sus hijos. El papá que ama a Dios, eso es lo que quisiera para sus hijos. Que sus hijos estuvieran en Dios, que sus hijos estuvieran en Cristo. Fíjese, hermanos, que es impactante lo que pasa a veces en la familia. Hace años atrás, vamos a darle como unos 9 años, yo recientemente era pastor asociado de una iglesia, y allí vino una familia, porque le digo, la familia no es difícil, la familia es difícil, perdón, la familia a veces es difícil, el ministerio familiar a veces puede ser que sea muy difícil. Y yo me acuerdo que se acerca una señora, yo prediqué esa vez, ministramos, y cuando terminé de ministrar, cuando terminamos de predicar, cuando se acabó el servicio, la hora del culto y todo, una persona se me acercó a mí, una señora, y ella me dijo que ella tenía una petición delante de Dios, y yo le dije, claro que sí, vamos a orar, pero la petición que me pidió no es una petición como que normal, les digo, me dice, lo que pasa es que yo quiero que haga una oración por mi hijo, porque mi hijo no está bien. O sea, mi hijo no está bien, mi hijo tiene un trabajo, dice, mi hijo tiene un trabajo que no lo puedo decir, pero él anda en una camioneta y anda con unas personas que no debe de andar, pero él anda allí, y ella me dice, y a él le dieron la oportunidad de estar ahí, de andar ahí trabajando. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que quieren que oremos? Pues yo quiero que oremos para que le vaya bien. Yo no puedo, y yo le dije, ¿cómo? Y ella me dice, sí, yo quiero que mi hijo, pues, para ese nuevo trabajo que agarró,
pues para que no le vaya a pasar nada, para que no se vaya a morir, para que no vaya a tener un accidente. Yo le digo, yo no puedo orar por alguien que no tiene un trabajo como debe de ser. Yo no puedo hacer una oración por eso. Yo puedo orar por su hijo para que Dios lo salve y él pueda tomar el rumbo de su vida correcto. Y dice, es que yo quería que se orara para que a mi hijo le fuera bien, pero en ese trabajo que él tiene. Y yo le digo, es que eso no es un trabajo, Señor. Entonces, eso a mí me impactó bastante, que a veces las familias son atacadas y las familias ni saben que están siendo atacadas. Porque cuando tienes una familia, el ataque del enemigo llegará a tu familia. Yo me acuerdo que mi mamá acertadamente, ella iba a una iglesia y cuando yo no era cristiano, ella dice que ella pedía la oración por mí y ella oraba por mí y ella ungía mi ropa, ungía mi zapato cuando yo no estaba para que Dios me cuidara y Dios me salvara. Y en efecto, yo soy el fruto de una familia que oró por mí y Dios me salvó y yo estoy aquí y hoy y hacemos lo que podemos para el Señor conforme la fuerza que Dios nos da. Entonces el asunto es que tener una familia, a veces las familias están siendo atacadas y no se están dando cuenta que están siendo atacadas. Cuando una familia está siendo atacada, cuando la familia pierde la relación con su familia y la familia pierde la relación con Dios. Dice la Escritura refiriéndose a Satanás según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 12 Apocalipsis. Y en el versículo 3 de Génesis dice, en el capítulo 3, verso 1 de Génesis dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no comas de todo del huerto. Y hay una parte cuando el enemigo se infiltra en la familia, porque el enemigo llegará a tu casa y tocará la puerta y solamente yo le autorizo y solamente yo le digo si yo lo voy a dejar entrar, dice. Y entonces, dice, la mujer respondió a la serpiente. En este primer versículo del capítulo 3, versículo 1 y 2, evidentemente dice la Escritura que la mujer estaba hablando con la serpiente. Una de las armas que Satanás utilizará para infiltrarte en tu vida y en la de tu familia es que una de las cosas que el enemigo hizo fue que hizo una relación con la mujer que pertenecía a una familia porque Dios los había puesto en una familia. Y uno de los enemigos principales de una familia es el diálogo. No podemos tener un diálogo con el enemigo. Una de las consejerías que nosotros damos para la familia es tu esposa, tu esposo no son tus enemigos, tus hijos no son tus enemigos, tus primos no son tus enemigos, tu tía no es tu enemigo, aunque tu tía no te hable, aunque tu tía te diga, ¿para cuándo mi hijo es la boda? Oye, mi hijo, ¿y tú por qué no tienes novia? No, eso no importa. Tu tío no es tu enemigo. Entonces sabemos quién es el enemigo. Dios nos manda que entablemos un diálogo con la familia, convivir en familia. La convivencia familiar es una de las cosas más sanas que podemos experimentar cuando la familia se junta. ¿Por qué las familias de antes eran más felices y eran más numerosas? Pues porque las familias de antes mataban un cerdito. Las mamás de antes sabían hacer un mole y lo hacían y ese era un motivo para reunirse con toda la familia. Y hoy en nuestra cultura actual decimos, ¿por qué ya las familias no se pueden reunir? Porque cuando empezamos a entablar un diálogo con algo que no es Dios o con algo que no es la familia, entonces sufriremos las consecuencias y el enemigo se meterá en nuestra familia. Entonces el consejo es, hay que dialogar con nuestros cónyuges, hay que dialogar con nuestros hijos, hay que hablar con Dios. No se les olvide que tenemos que hablar siempre con Dios y no con el enemigo. Entonces el enemigo estaba hablando con la mujer, estaba teniendo una plática con la mujer y no podemos permitir que el enemigo esté en nuestra casa y menos hablando con él. ¿Cuándo hablamos con el enemigo? Hablamos con el enemigo cuando en nuestra mente le empezamos a obedecer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces miren hermanos, ¿cuándo hablamos? Cuando el enemigo se mete a nuestra familia. El enemigo se mete a nuestra familia cuando nosotros aceptamos otro adoctrinamiento. Sí, hermano, cuando nosotros aceptamos
una nueva comunidad que no es una familia porque no se puede formar una familia. Cuando nosotros dejamos entrar al enemigo a nuestras casas, cuando nosotros aceptamos otra doctrina que no es la doctrina que Dios quiere, cuando nosotros en nuestra casa aceptamos la división, sí, cuando las parejas dicen nos vamos a divorciar, entonces nosotros aconsejamos el matrimonio para toda la vida. No vamos a ir al matrimonio para divorciarnos, vamos a ir al matrimonio para permanecer juntos, como dice la Escritura, hasta que la muerte nos separe. Entonces esa es la doctrina de Dios. El Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, y por la ley el hombre se sujeta a la mujer y viceversa. Y cuando uno de los dos parte el contrato nupcial, se termina. Cuando uno fallece, el contrato nupcial se termina. Pero cuando nosotros adoptamos otra doctrina que no es la doctrina que dice la Escritura, por ejemplo, la separación, nosotros estamos dejando entrar al enemigo. No lo podemos dejar entrar y platicar y decirle al enemigo. Hablar del divorcio es dejar entrar al enemigo. Hablar de una posible separación y no hablar del perdón, y no hablar de perdonar las ofensas, y no hablar de la tolerancia, eso hace que permanezca nuestra familia. Pero cuando hablamos lo contrario, cuando hay una mala comunicación, cuando estamos hablando con el enemigo, que es el incorrecto, entonces el enemigo entrará a mi familia. Entonces, Eva estaba hablando con Satanás, estaba hablando con la serpiente, y eso es un diálogo con el enemigo. La serpiente, Eva le propone la doctrina que Dios le había dado. De todo el árbol puedes comer, mas del árbol del bien y del mal no puedes comer. Hasta ahí la mujer está bien, pero el enemigo le presenta otra doctrina y le dice, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, entonces vendrán a ser como Dios. Entonces, querer tener otra experiencia, experimentar en las familias es una de las cosas como el enemigo se mete en las casas y en los cuartos de tus hijos. Cuando tus hijos prueban sustancias ilegales por primera vez, lo hacen por curiosidad, porque le dices a tus hijos, nunca vayas a tomar, nunca vayas a beber, nunca vayas a tomar un cigarrillo, nunca vayas a tomar sustancias ilegales que no están permitidas en esta casa, excepto por prescripción médica. Entonces, pero cuando los amigos de tus hijos vienen y le presentan cosas que no son de salud para su cuerpo, y si no tienen una buena enseñanza de los papás, entonces tus hijos estarán dialogando con el enemigo y estarán aceptando otra doctrina diferente. Cuando es lo mismo que pasa en las iglesias. Es lo mismo que pasa en las iglesias. Nosotros tenemos nuestra doctrina y nos basamos y tenemos bases bíblicas. Creemos en la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la salvación. Creemos en la venida del Señor. Creemos que Cristo vino a este mundo, que Él murió por nosotros. Pero de repente viene una doctrina y te dice, mira, no es cierto. Cristo solamente fue un profeta y Él murió y ya. Y de hecho estamos esperando que Cristo venga otra vez. Y tú dices, ¿a poco sí? A ver, enséñame. Y entonces empiezas a adquirir otra nueva doctrina. Entonces las doctrinas separan. Las doctrinas separan. La doctrina incorrecta te separa de tu familia, te separa de tus hijos cuando quieren experimentar cosas nuevas. Y resulta que el hombre experimentó. En teología, cuando estudié teología, vimos una parte donde dice la Escritura que solamente dos hombres en este mundo tuvieron la oportunidad de no ser pecadores, que fue Adán y que fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Adán, los hombres que estuvieron en el huerto, el hombre del huerto del Edén, él tuvo la oportunidad, él nació con la inclinación al pecado, pero él tuvo la oportunidad de no pecar. Mas, sin embargo, él pecó, y cuando el hombre pecó, la humanidad entera entró en la ley del pecado. Y desde entonces el ser humano es incurablemente pecador y cada día trata de sobrellevar las cosas con la ayuda de Dios, para prepararnos para cuando un día Cristo venga y estar a su medida
y estar a su estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, el ser humano, dice la teología, que es incurablemente pecador. Traemos el pecado en los genes, tenemos esa inclinación al pecado. Y la otra persona, pues obviamente fue nuestro Señor Jesucristo, que Él no pecó, Él se mantuvo en santidad, Él huyó del pecado, Él recibió el pecado por todos nosotros, y entonces pudimos obtener un abogado para que interceda por nosotros. Pero hermanos, Dios pone en un ejemplo, Dios pone por la ley del matrimonio a la familia, para que las familias se santifiquen en Él, en Cristo Jesús. Pero entonces tenga pendiente bastante, nunca vaya a estar hablando con el enemigo. Fíjese que hablar con el enemigo, permitir entrar a adoctrinamientos diferentes a nuestras casas de lo que nosotros conocemos y de nuestros valores, hermanos, trae una consecuencia grave. Dice la Escritura en el versículo: entonces que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Fíjese que una cosa es porque el hombre primero entabla una conversación con Dios y Dios le platica que van a estar en el huerto, que les va a dar bendición, que les va a traer provisión y que todo es libre. O sea, Dios pone al hombre en su casa y le dice: esta es tu casa, vívela. No te preocupes, solamente no entres a este cuarto porque este cuarto es de la electricidad. Usted tiene a sus hijos y le dice: nunca vayas a abrir esa caja porque esa caja es una caja eléctrica con alto voltaje y si tienes contacto con ella, puedes incluso perder la vida. Puedes tener quemaduras serias de altos grados. Entonces tú le dices: la casa toda es tuya, solamente no entres en esta bodega porque hay cosas que se pueden caer y te pueden lastimar. Era por el propio bienestar del hombre. Dios hace eso para el hombre. Dios lo pone en el huerto y le dice: todo es lícito, incluso trabaja en la tierra. Ahí están los animales, enseñoreen sobre de ellos. Les dice Dios: multiplíquense, yo les voy a traer bendición para ustedes. Es la ley de Dios, es la palabra de Dios. El hombre recibe otra doctrina de parte del enemigo. El hombre hace lo que no debe de hacer y entonces el hombre dialoga con el enemigo y dialogar con el enemigo y aceptar las condiciones del enemigo trae una consecuencia gravísima. Dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Una cosa es hablar con Dios, otra cosa es escuchar a Dios y no hacerle caso y huirle a Dios. Como alguien me dijo aquí un día, le dije: ¿y dónde está tu familiar? Y dice: no sé. Yo creo que no se quiere buscar a Dios porque le huye a ser bendecida por Dios. Y en la actualidad hay personas que están huyendo por la bendición de Dios. Dios los quiere bendecir y ellos están huyendo por Dios. Dios los quiere salvar y ellos están huyendo por ser salvados. ¿Por qué? Porque en su mente traen un diálogo con algo que no se llama Dios, con una costumbre que no le agrada a Dios, con una idea que no es bien delante de los ojos de Dios. Y hasta cierto punto el hombre está contento estando ilegalmente delante de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dicen los teólogos que el hombre, una de las cosas que permitió que cuando dialogó con el enemigo, cuando cayó en el pecado y aceptó la doctrina de Satanás, una de las cosas fue la mentira. El hombre es mentiroso hasta más no poder y nosotros practicamos hasta la actualidad de esas mentiras y los niños dicen: no me dejaron tarea, aunque sí le dejaron tarea. ¿Y quién le enseña a los niños a mentir? No sé, pero ellos dicen. Y los niños están chiquitos y se esconden. Nadie les dice escóndete, pero él se esconde y él sabe que está escondido. Y entonces lo andamos buscando y él escucha. Yo recuerdo que tenía un vecinito en una ocasión, pero su mamá, su abuelita, sus primitos, salí porque se oían todos los gritos. Y él estaba enfrente de mi casa, en una esquina, en un arbolito. Estaba allí sentadito y nomás miraba. Y es que no, pues cuando lo agarraron le tuvieron que jalar su oreja, hermano, porque, mire, hermanos, el hombre es mentiroso. Nosotros somos mentirosos. Y si hay alguien que dice que no ha mentido, pues felicitaciones porque ya está mintiendo, porque nosotros somos mentirosos. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto, porque dice, y el hombre, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó?
Fíjese, hoy tuve en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo le vamos a tener miedo a Dios, hermanos? A Dios no le tenemos miedo, a Dios le tenemos temor. Al Señor, nosotros temblamos delante de la presencia del Señor. Dice Paul Washer, un predicador americano que habla español e inglés, el hermano. Él dice, el hermano, si en tu iglesia no te están predicando quién es Dios, tu iglesia está mal, tu pastor está mal y la doctrina de ese lugar está mal, porque la escritura dice que Dios es celoso, la escritura dice que Dios es fuego consumidor, la escritura dice que hubieron unos hermanos y que hubo uno de los hermanos que hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo mató. La Biblia dice que hubieron personas que le ofrecieron alabanzas a Dios que no fueron las correctas y Dios también los mató. Dios hizo que la tierra se abriese y que un montón de gente mala se fuera en esa tierra abierta. Mire, hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios nos ama, pero Dios es fuego consumidor. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero mire, hermanos, no contenderá con el hombre para siempre. Dios nos quiere salvar para que nosotros no muramos en el pecado. Dios quiere darnos vida y vida eterna y vida en abundancia, y esa es su promesa. Pero miren, a Dios no le podemos decir que le tenemos miedo a Dios. Al Señor le tenemos temor y le tenemos reverencia. A mí me da tristeza todas esas cosas que pasan en los Facebook, en los videos, en los reels, en los contenidos que las iglesias modernas suben, gente bailando, gente bailando en los altares, gente profetizando cuando Dios no ha hablado y cuando Dios no ha dicho profecía, gente pidiendo carro y dinero en los altares. Hermanos, eso no está bien. Eso no está bien delante de Dios. Entonces el hermano dice, si no te están predicando y no te están enseñando eso en tu iglesia, entonces no está bien. Y es una responsabilidad que yo lo tengo que decir. Entonces, pero el hombre miente. Hoy tuve en el huerto y tuve miedo. Entonces, todo ese desorden, todo ese disparate que hay en las iglesias modernas a veces, hermano, pues simplemente es perder el culto a Dios, porque el Señor se merece una adoración sublime, una adoración con respeto, una adoración de labios, una adoración con mucha reverencia, porque Él es un rey que está sentado en su trono, hermanos. Él es un rey que está sentado en su trono y nosotros no le tenemos miedo, nosotros le tenemos temor al Señor y tendré misericordia de aquel que tiembla, dice la Escritura, ante mi presencia. Nosotros temblamos en su presencia y no porque le tenemos miedo, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros y que Él, siendo tan poderoso, ponga los ojos delante de nosotros, como dice el Salmo. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia? Entonces, hermanos, qué preciosas son las promesas de Dios, pero aquí el hombre dice, tuve miedo, y dice, y me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Punto, coma, y me escondí, y punto final, hermanos. Hay gente que está escondida de Dios porque no quiere ser bendecida por Dios. Pero es un tiempo, si me escuchas, que salgas. Es tu tiempo y tu misericordia está allí y puedes abrazarla y puedes recibir al Señor Jesús en tu corazón. Y Cristo, no sabes cuánto te ama, tanto que Él dio la vida por ti y Él te quiere salvar. No estés escondido más delante de Dios, porque Dios está mirando tu alma, tu condición. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Después del versículo que leímos el 10, el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fíjese, hermano, pero el Señor le dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Hay una preciosa promesa de Dios, pero también hay una palabra seria. También hay una palabra seria cuando Dios le dice al hombre, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Sí, porque esa es la consecuencia de dialogar con el enemigo. Precisamente, hay una frase que he visto mucho en videos, no conozco su autoría, pero la frase es, cuando Dios te va a bendecir o cuando Dios te va a perdonar, el Señor te llama por tu nombre y Él te dice,
Pedro, no te preocupes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Él dice, Ruth, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque el Señor te bendice, te salva. Cuando el Señor te perdona, Él te habla por tu nombre. Y Él te dice, María, yo te perdono. Él te dice, Gian, yo te perdono. Yo te perdono, no pasa nada, volvemos a empezar. He pagado el precio por tus pecados, eres un perdonado de Dios. Eres un redimido por la sangre del Cordero y el Señor te perdona. Pero cuando el enemigo te quiere destruir, él casualmente te habla por los errores, decía la frase esa. Cuando Dios te va a bendecir, te habla por tu nombre, cuando te va a perdonar. Y cuando el enemigo te quiere destruir, te habla por tus errores, te habla por tus sobrenombres y te dice, acuérdate que estás feo, acuérdate que no estás contenta con tu cuerpo, no estás contento con lo que tienes, acuérdate quién tú eres, acuérdate los errores que cometiste, o acuérdate cuando pecaste, acuérdate que tú no puedes ir delante de Dios así, acuérdate que Dios no te ama, acuérdate que la vida que tú tienes no vale. Entonces eso es lo que hace el enemigo. Y una de las cosas que el enemigo hace con el hombre es que le dice, estás desnudo. Y ustedes saben, hermanos, que estar desnudo es una vergüenza. Estar desnudo es una vergüenza. Y el enemigo le habla al hombre y le muestra que está desnudo. Incluso le miente vistiéndolo y le hace unas vestiduras. Dice que cortaron higueras, cortaron hojas de los árboles y se hicieron una ropa. ¿Y cuánto duran las hojas de un árbol? ¿Cuánto dura una blusa de hoja de un árbol? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto te dura un pantalón de esos? No te dura nada. Entonces dice la escritura que tuvieron que matar animales y sacaron las pieles de los animales y se hicieron vestidos después que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, porque delante de Dios delante de Dios actualmente estamos desnudos. La ropa es una cuestión, yo creo, estética y física de esta tierra y de las modas de este mundo. Pero delante de Dios nosotros estamos al desnudo, la verdad está al desnudo. Miren, hermanos, y entonces dice que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo y Dios le dijo, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Esa es la pregunta de Dios. ¿Quién te dijo que eres pobre y que pobre te vas a morir? ¿Quién te dijo que no eres hermoso, que no eres hermosa? ¿Quién te dijo que no vas a poder? ¿Quién te lo dijo? Porque Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan y yo les daré. Búsquenme y encontrarán. Están enfermos, aquí yo les traeré sanidad, medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz para los que no tienen paz en sus casas y en sus familias. Usted tiene un hijo que es su moneda, que vale mucho y está perdida. Si es su oveja y está perdida, Dios puede hacer que su hijo vuelva, que su hijo regresa a sus pies, a tu casa, a tu familia, porque son promesas. El enemigo te va a decir que no se puede, que es demasiado tarde, pero eso ¿quién te lo dice? Y entonces, hermanos, resulta que un día se encuentra la verdad con la mentira. Se encontraron la verdad con la mentira. Y empiezan a platicar. Y la mentira le dice a la verdad, mira, ven, métete, no pasa nada, quítate la ropa, vamos a meternos a ese lago, mira qué bonita está esa agua, vamos a nadar. Y la verdad le dice, no puedo porque traigo las ropas de la verdad y en realidad no las puedo ensuciar porque la verdad tiene que ser así, limpia. Y la mentira le dice, no hombre, no pasa nada, ¿qué puede pasar? Nada más estamos tú y yo, ni modo que yo te robe. No hombre, quítate la ropa de la verdad, vente, métete. No, la mentira ni tenía nada que quitarse, se avienta. Vente, tanto le ruega la mentira a la verdad que la verdad agarra y se mete al agua con la verdad y las dos están nadando en el lago, en las aguas. Como dice la escritura, echan su pan sobre las aguas, están nadando, nadan hasta por allá y le dice la mentira, mira que no vas a nadar hasta por allá. Y ahí va la verdad nadando y cuando la mira que la verdad está lejos, sale rápido la mentira, se pone las vestiduras de la verdad y se va y le roba la verdad y le roba las vestiduras a la verdad. Y la mentira se escapa vestida de la verdad.
Y así anda la mentira hoy, disfrazada de la verdad. El enemigo te dice cosas que son mentiras, que parecen verdad, pero son mentiras. El enemigo te dice, ora por tu hijo que está mal. Ora por tu familia, como esa persona que me dijo, ora por mi hijo que anda en el crimen organizado para que le vaya bien a mi hijo en ese trabajo y regrese bien a la casa y traiga dinero. Esas fueron las palabras de la mujer. Le dije, no, yo voy a orar para que tu hijo se salve por Dios, por el amor de Jesucristo. No amas a tu familia, no amas a tu hijo, mujer. Y dice, pues que es un trabajo y ahí le va a ir bien y rápido vamos a hacer cosas. Y yo me quedé sorprendido. Pero ese es el enemigo diciéndole mentiras a la gente, que parece que son verdad, pero son mentiras. El enemigo le dice a los jóvenes, vete de tu casa, salte de tu casa, te va a ir bien. Es mentira. Tu mamá nunca va a dejar de ser tu mamá y aunque estemos grandes, mi mamá me llama en la mañana y me dice, ya desayunaste, ya tomaste tu café, cómete un pan, come algo, porque está preocupada por mí. Eso siempre será y esa es la preciosa verdad. Entonces, hermanos, ahora la verdad anda desnuda y por eso, miren, se siente potente cuando nos las dicen y no nos gusta que nos las digan porque está desnuda. La verdad va tal cual, al desnudo va la verdad. Estás mal delante de Dios, tu familia está mal y necesitas a Dios, necesitamos a Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, para que Él arregle todo lo ineficiente. Y el Señor lo puede hacer. Dios bendiga su familia, hermanos. Dios bendiga a cada persona que representa una familia. Que el Señor pueda salvar a toda nuestra familia. Que el Señor pueda bendecir a nuestra familia. Que la mentira salga de nuestras familias. Que los malos adoctrinamientos que no agradan a Dios salgan y que nunca entre ese diálogo a nuestra casa. No porque tenemos miedo, sino porque le tenemos temor a Dios de que nuestras almas, de que nuestra familia, de que nuestros hijos, de que nuestros nietos, de que nuestros primos, nuestros sobrinos se pierdan en una vida sin Cristo Jesús. Hay una promesa bíblica y la promesa es que Cristo vendrá por aquel que se arrepintió y que lo aceptó en su corazón. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros y que Dios bendiga a cada una de su familia, hermanos. Que el Señor bendiga a su familia y es peligroso que el enemigo entre a nuestra familia. Entonces Dios tiene un plan para cada familia, un plan de bendición. Hermanos, vamos a ponernos de pie.